¿Sufrís de granos en la espalda? ¿Has llevado esto a que se te cubra la espalda de marcas de acné? No te preocupes, en este video te cuento las causas y el tratamiento de este cuadro tan frecuente. El acné en la espalda es una patología que muchas veces es pasada por alto y a la cual no se le da la importancia que se merece, a pesar de que puede dejar marcas y afectar negativamente la autoestima del paciente que la sufre. Lamentablemente, muchas veces hacemos hincapié en el acné que afecta al rostro y dejamos al acné que afecta a la espalda en un segundo plano. Error, hay que darle a este cuadro la importancia que se merece. I say yes. Obviously. Es importante detectar esta patología para instaurar un correcto tratamiento de manera temprana, antes de que se vean afectados la piel y el autoestima del paciente de manera irreversible. Actualmente hay pocos estudios que traten específicamente el tema del acné en la espalda. Se considera que tiene la misma fisiopatogenia que el acné de la cara. El acné vulgar, independientemente de su ubicación, es una patología inflamatoria crónica de la unidad pilosebácea y ocurre predominantemente en zonas con una gran densidad de glándulas sebáceas como la cara, el pecho y la espalda. Si bien el acné que afecta al tronco puede dejar secuelas importantes, muchas veces es pasado por alto en la práctica diaria, ya sea porque el dermatólogo no pregunta o no revisa adecuadamente al paciente. ¿Por qué lo dice tan brusco? O porque el paciente siente vergüenza de sus lesiones y prefiere no decirle nada a su médico. Si bien, como dije antes, los estudios científicos respecto al acné de la espalda son escasos, se sabe que este afecta más a hombres que a mujeres. En su aparición intervienen 4 pilares fundamentales, los mismos que intervienen en el desarrollo del acné facial. Podríamos decir entonces que las causas del acné en la espalda están relacionados con los siguientes 4 factores fundamentales: un aumento en la secreción sebácea local, la presencia de hiperproliferación epidérmica a nivel del folículo piloso, básicamente los queratinocitos que están dentro del folículo piloso se multiplican de manera aumentada, por alguna razón su descamación está un poco alterada y se acumulan dentro del folículo piloso, afectando la correcta excreción de sebo. Después tenemos la inflamación y la presencia de una bacteria que vive en la piel llamada Cutinibacterium magnes. Las últimas evidencias respecto a este tema señalan que la hipersecreción de sebo no tendría un rol tan fundamental como sí lo tiene en los casos de acné en la cara, ya que la piel del dorso es más gruesa y tiene menos glándulas sebáceas que la piel del rostro. Otros factores que también intervienen en la aparición de este tipo de acné son los siguientes. ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo. Primero, la dieta. Existen ciertos alimentos que en pacientes predispuestos podrían producir la aparición de brotes. Lácteos, chocolates, alfajores, etc. No ocurre en todos los pacientes. Y tampoco quiere decir que una dieta basada 100% en verduras te asegure una espalda libre de acné, pero es un factor para tener en cuenta. Otro factor para tener en cuenta son los suplementos proteicos. Está comprobado que algunos suplementos son capaces de afectar negativamente a la piel, produciendo brotes de acné. Si sos un consumidor habitual de este tipo de suplementos y sufrís de mucho acné en la espalda, tu piel podría verse beneficiada suspendiéndolos. That's never gonna happen. Ever, 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 Tiffany. Otro factor que interviene en el acné de la espalda, el tipo de ropa que puedas estar usando. Ciertas prendas son capaces de generar fricción u oclusión, lo que puede llevar a la aparición de lesiones. También interviene el clima, el sudor, los tratamientos hormonales. Es muy importante saber que pacientes que estén recibiendo tratamientos con andrógenos podrán ver agravados sus cuadros de acné, ya que los andrógenos son capaces de actuar directamente sobre las glándulas sebáceas, estimulando una mayor producción de sebo. En estos pacientes se pueden ver agravados cuadros de acné tanto en la espalda como en el rostro. Es muy común de ver en varones trans que reciben hormonas de manera exógena. Otros factores importantes son los mecánicos. El uso de mochilas, carteras, bolsos puede estimular la aparición de lesiones en el sitio de piel donde se apoyan las tiras. What? Ahora bien, ¿cómo se manifiesta normalmente el acné en la espalda? ¿Pueden aparecer diferentes tipos de granos en la espalda? Las lesiones del acné en la espalda suelen ser inflamatorias. Pápulas, pústulas, nódulos o incluso quistes. Es así que se constituye un típico cuadro de acné inflamatorio. Estas lesiones son capaces de dejar secuelas pigmentarias o cicatrizales, especialmente en casos moderados o severos. Las cicatrices, por su lado, pueden ser tanto atróficas como hipertróficas. En algunos casos pueden generarse incluso otro tipo de lesiones llamados queloides. Estos por lo general se ven más en la parte alta del dorso y representan un gran desafío terapéutico. Muchas veces los queloides responden poco al tratamiento y es por eso que es tan importante tratar al acné de manera temprana. No esperes a que te deje secuelas.
Algo importante para tener en cuenta es que el acné no solo deja secuelas a nivel físico, sino que también puede afectar nuestra autoestima, nuestra vida social y la percepción que tenemos de nuestro cuerpo. Ahora bien, ¿es realmente acné lo que tenés en la espalda? Existen otros cuadros dermatológicos que pueden darse en la espalda y que pueden simular cuadros de acné, y que en realidad no lo son. Como por ejemplo, la foliculitis, las reacciones acneiformes por fármacos, entre otros. Por ende, si tenés lesiones inflamatorias en la espalda, es muy importante que veas a tu dermatólogo para que te haga un correcto diagnóstico y para que te diga si realmente lo que tenés en la espalda es un cuadro de acné o no. Ahora sí, hablemos de lo que todos quieren saber: cómo tratar el acné de la espalda. You guys are in a crisis. I'm on my way. Dependiendo del tipo de lesiones que tengas y del grado de severidad de tu cuadro, tu dermatólogo te va a poder indicar diferentes tipos de tratamientos. Algunos casos se tratarán con geles, otros se tratarán con lociones, algunos se podrán tratar incluso con pastillas. Es fundamental, como les dije antes, el inicio temprano del tratamiento, para evitar así la aparición de marcas. En Argentina, la mayoría de los tratamientos son de venta bajo receta, es decir, que necesitas que tu dermatólogo te los prescriba. Pero en otros países, algunos de estos tratamientos se pueden encontrar como de venta libre. Cuadros leves van a poder tratarse con medicación tópica. Para zonas grandes y pilosas como la espalda, se prefieren los vehículos fluidos, como por ejemplo las lociones, también las emulsiones o incluso los geles. El peróxido de benzoilo, los retinoides y los antibióticos tópicos son los tratamientos más utilizados. Opciones de estos productos venta libre en otros países, no en Argentina, son por ejemplo la espuma limpiadora con peróxido de benzoilo de CeraVe o el Diferin Gel, que es adapalene. En Argentina podemos encontrar como tratamiento venta libre al ácido glicólico. Ejemplos de ácido glicólico de venta libre les puedo mencionar al Balsame G de Baluch y al Glicoisdin de Isdin. En cuadros moderados, al tratamiento tópico se le podrá agregar el uso de antibióticos por vía oral. Estos se compran con prescripción médica en todo el mundo. Por último, los cuadros graves podrán verse beneficiados con el uso de isotretinoína, si es que los esquemas terapéuticos que mencioné antes no funcionaron. Si quieren un video sobre isotretinoína, déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. Independientemente del tratamiento que te recete tu dermatólogo, es muy importante que mantengas una correcta rutina de skincare para tu espalda. Sí, para la espalda, que complemente al tratamiento médico. Esta debería estar constituida por un producto de limpieza, un hidratante y un protector solar. Empecemos con los productos de limpieza. Para una correcta higiene de esta zona podemos plantearnos dos tipos de limpiadores. En un primer caso, si estamos usando un tratamiento que resulte un tanto irritante, como puede ser el peróxido de benzoilo, la piel podría verse beneficiada con el uso de limpiadores gentiles, como por ejemplo el gel de limpieza de Aveno, el gel Ultra Gentle de Neutrogena o la espuma Pro AC Control de Cetaphil. Por el contrario, si nuestra piel no está irritada, es gruesa y tolera bien los productos que estamos utilizando como tratamiento, yo recomiendo los limpiadores con ácido salicílico, que son capaces de limpiar a los poros en profundidad y desobstruirlos. Como ejemplo de este tipo de limpiadores les puedo mencionar al Deep Clean de Neutrogena, al Dermopure Oil Control de Eucerin, al gel Normaderm Phyto Solution de Vichy o al Kleenex Gel de Panalab. Como hidratantes será bueno utilizar aquellos que sean no comedogénicos, es decir, que no obstruyan los poros, favoreciendo la aparición de nuevas lesiones. Les puedo mencionar por ejemplo a la loción hidratante corporal de Cetaphil, o la emulsión corporal de Aveno. Por último, es súper importante el uso de protector solar. Es fundamental para proteger a la zona del sol para que no se inflame y no se manche. Hay una infinidad de opciones de protectores que les puede ser útil para la espalda. Pueden ir a ver mi video sobre protectores solares. Es también crucial como parte del tratamiento evitar aquellos factores que puedan estar agravando el cuadro, que son los que les dije hace un rato. La dieta, la ropa muy apretada, las alteraciones hormonales, la fricción con mochilas o con bolsos, etc. Si estás haciendo algún tratamiento y este no está dando los resultados esperados, sería de mucha utilidad que analices si estos factores agravantes están bajo control, ya que de estos podría depender la evolución de tu tratamiento. Recuerden que es muy importante que no se aprieten los granitos. Como les dije antes, esto podría contribuir a que sufran de diferentes tipos de cicatrices, las cuales harían más difícil el tratamiento y lo harían más prolongado. Prométanme que no se van a apretar los granitos de la espalda. Prométeme que no lo harás. ¿Qué fue eso? ¿Un sí o un no? Esas no son palabras siquiera. Entonces, como conclusión, si sufrís de acné en la espalda, sabé que tiene tratamiento. Un correcto producto de limpieza, un hidratante,
un protector solar y el tratamiento médico adecuado son fundamentales para la mejoría del cuadro. No te olvides de modificar aquellos hábitos que puedan estar agravando tu cuadro de acné. Y no dudes en consultar a tu dermatólogo para que te asesore y puedan resolver lo más rápido posible estos granitos que tanto te están molestando. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. Cuéntenme acá abajo en los comentarios si sufren de acné en la espalda y si han hecho algún tipo de tratamiento. No te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo. No te olvides de seguirme en Instagram, me podés encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.